miedo se quita cuando se conoce, cuando se sabe lo que hay detrás, ¿no? El miedo está generado casi siempre por el desconocimiento. Y dejadme que primero os aporte algo que tenga que ver con ese conocimiento de dónde viene, cómo funciona, hacia dónde va, y que lo veamos como algo absolutamente natural. Y después que os dé esas respuestas a las posibilidades que todos vemos o vislumbramos que puede ofrecernos, ¿no? Esas capacidades en donde la respuesta casi siempre es sí, se puede hacer, ¿no? Y se podrá hacer seguramente mucho más. Voy a traer cosas y ejemplos reales de qué se está haciendo, qué se está abriendo al mundo publicitario. Y dejadme que os haga una pequeña demo de cómo funciona esto y cómo realmente lo primero que está rompiendo y ayudando es al arranque de cualquier proceso publicitario, cualquier idea al final, cualquier briefing. Lo que supone es generar algo sobre la nada, sobre ese miedo que hemos dicho siempre, papel en blanco, ¿no? del creativo. Y como esto ya de entrada es una ayuda brutal, porque no arrancamos ya nunca más de cero, nunca más tendremos ese papel en blanco delante. Le voy a pedir a Dali, genérame un dibujo fotorrealista de un creativo publicitario. Está en su mesa, tiene un flexo, es de noche, lleva horas trabajando en una idea, el folio está en blanco, está bastante preocupado y está intentando ver que tiene su familia delante de un portarretratos y preocupado porque no los ve. ¿Está el volumen del ordenador funcionando? ¿Tenemos volumen del vídeo? Bueno, pues esta es la capacidad que tiene, ¿no? De generar imágenes sobre conversaciones, ¿eh? Hemos dejado atrás el teclado, hemos dejado atrás el ratón, hemos dejado atrás los menús complejos y hemos llegado a interactuar con los sistemas de la manera que los humanos interactuamos entre nosotros, hablando. Yo le pregunto, el sistema me responde. Bien, esta es la capacidad que nos da. Ese folio en blanco pues ya nunca estará en blanco. Partirá de una idea que, por supuesto, nosotros seremos capaces de mejorar. Todo esto no es nuevo, todo esto no acaba de aparecer, todo esto no es magia. Todo esto viene de, como ha contado Felipe antes, de una larga trayectoria que empezó en esa conferencia de Dartmouth hace 70 años, en donde prácticamente coincidía no solo con la visión de lo que iba a ser el desarrollo de la IA, sino con el arranque de la era digital. La era digital, que si sabéis, está basada en esto, nada más. Esto es un transistor. Un transistor es un sistema que tiene una pieza pequeñita, eléctrica, que tiene capacidad de, en función de por dónde esté entrando la electricidad, estar cargada o está descargada. Si está cargada es un 1, si está descargada es un 0. Si juntamos 7 transistores, tenemos un bit, una combinación de 7 ceros y unos. Y a partir de aquí empezamos a juntar transistores para hacer procesadores. Este señor Gordon Moore fue el que arrancó con Intel, fundando Intel, pues la fabricación de los transistores, de los procesadores, y se dio cuenta y estableció una hipótesis que después se ha convertido en ley, porque se está cumpliendo matemáticamente, que la ley de Moore lo que venía a decir es que desde hace 60 años, prácticamente cada 2 años, se duplica el número de transistores que se puede meter en ese procesador. Y eso pone en marcha una fórmula exponencial, que lo que quiere decir es que no cambia el número, el 2, lo que cambia es el exponente. Y lo que quiere decir es que el resultado, cada 2 años, está multiplicando por 2
esa capacidad de procesamiento, ¿vale? Esto que al principio podía parecer lento, pequeño, poco potente, cuando hemos llegado en las últimas décadas, lo que hemos visto es que hemos llegado a esa capacidad de procesamiento. Se ha cumplido exactamente lo que decía la ley de Moore. 17.000 millones de transistores es lo que iba a ocurrir en el año 2024. 18.000 millones de transistores es exactamente el número de transistores que tiene el procesador del iPhone 15. Exactamente. Y para dentro de 2 años ya NVIDIA está anunciando un procesador de una GPU con 35.000 millones de transistores, que lo que nos dice es que la capacidad de hacer cálculos es de 35 billones de operaciones por segundo, cualquiera de los dispositivos que podamos manejar. ¿Qué quiere decir? Que hemos ido creciendo desde hace 60 años y seguimos creciendo porque la ley de Moore se va a seguir cumpliendo. Hemos mejorado nuestra capacidad de procesamiento. Todo eso ha hecho posible cosas como el lenguaje natural, que hace posible que ahora hablemos con los sistemas, nos entiende y podemos hablar con ellos y, por tanto, lo hace fácil. Antes comentaba el tema Elia, el tema del metaverso. Yo siempre que aparece una tecnología le trato de hacer el check, de decir esto va a triunfar o no, y hasta ahora me ha funcionado. Y es si responde a 3 preguntas. ¿Es fácil? ¿Es útil? ¿Es barato? El metaverso no es fácil. Estamos intentando ver utilidades y no es barato. Un chat GPT son 20 euros, es fácil y desde luego es muy útil. Por tanto, esa capacidad de procesamiento también ha ido acompañada de esa capacidad de almacenamiento, que ya prácticamente lleva a casi al infinito, o esa capacidad de conectar esa velocidad de conexión, que a través del 2G, 3G, 4G, 5G, ya estamos hablando de 6G, o esa fibra óptica es capaz de funcionar prácticamente en tiempo real. Todo esto es lo que, de alguna manera, tenemos que conocer que de alguna forma se ha ido desarrollando toda esa tecnología, toda esa ciencia. Lo que ha ido haciendo es al principio simplemente crear algoritmos que hemos escuchado. Un algoritmo no es más que una secuencia de instrucciones en donde hay siempre un valor concreto, exacto y predecible. Es lo mismo, y vamos a comparar esto con el desarrollo de la inteligencia humana. Un niño de 1 año es capaz de seguir unas instrucciones concretas con una previsibilidad. Si le llamamos, va a volver la cara, si le decimos que coja esto, lo va a coger. Ya está, es un niño con 1 año de edad. Luego, lo que hemos ido haciendo ha sido crear redes neuronales que son capas de algoritmos en donde las posibilidades ya no es una y siempre previsible, sino pueden ser varias. Y entonces, a partir de aquí, lo que tenemos que es puliendo, ¿no? Lo que sí es, lo que no es. Y ahí ya sería un niño de 2 años en donde ya empieza a distinguir o empezamos a enseñarle lo que es una cosa o él empieza a aprender lo que es una cosa u otra cosa. Lo siguiente fue el tema del machine learning, el aprendizaje de la máquina, en donde ya a la máquina le vamos dando lo que son las reglas de funcionamiento. Y a partir de ahí, en función de esas reglas, sabe distinguir. Con machine learning fue lo que provocó que, dándole las reglas del ajedrez, la máquina con esa capacidad de procesamiento y de cálculo de todas las operaciones posibles, siempre elegía la mejor y pudo ganar a Garry Kasparov. Y lo que hemos hecho es crear un niño de 3 años que ya es capaz de distinguir un gato perfectamente. Y luego el Deep Learning lo que hace es precisamente ya no considerar reglas, sino que simplemente por observación y por acumulación de datos, el sistema detecta las reglas. Ahí es donde se produjo el que se pudiera tener un sistema que ganara a un juego sin ni siquiera explicarle cuáles son las reglas. En términos del ser humano, es lo mismo que pasa con los niños de 4 años. Un niño de 4 años no le enseñamos las reglas de la gramática, no le enseñamos el vocabulario, no le enseñamos el significado. Aprende a hablar solo, simplemente por observación de su entorno. Y hemos llegado a los largos modelos, los grandes modelos de lenguaje. ¿Qué quiere decir? Que ahora ya, con todo lo que el sistema ha aprendido, con todo lo que tiene de esa información, nosotros ya no solo obtenemos una respuesta, sino que podemos conversar. Igual que podemos conversar con un niño ya de 5 años. Es decir, la inteligencia artificial hoy está en una edad comparativa al hombre en 5 años.
La diferencia está en que va a seguir creciendo. Este niño posiblemente empezará a tomar sus propias decisiones, incluso posiblemente en la adolescencia se nos convierta en un rebelde, que todos sabemos lo que es, ¿no? Y además no sabemos si va a tardar 13 años o cuánto. Es igual, eso es futuro. La capacidad de este niño de 5 años es limitada, porque no piensa tampoco con esa madurez, pero el conocimiento es brutal. Es decir, este niño ya tiene toda la información que se puede acumular para sacarse un doctorado en todas las universidades y en todos los grados que se pueda presentar. Es equiparable, y me gusta seguir poniendo este ejemplo, a este robot, a Wall-E, que creó Pixar hace ya 12 años en su película, en donde esta máquina tenía sensores, tenía capacidad ilimitada de almacenamiento, podía leer, podía ver imágenes, podía aprender, y de alguna forma, con esa capacidad también ilimitada de procesamiento, pues lo que iba a hacer es como si lo hubiéramos cogido a este señor, a este Wall-E, y lo hubiéramos paseado por todas las bibliotecas del mundo para que se leyera todo lo que ha escrito el ser humano. Esta es la del Congreso de Estados Unidos, pero hubiera pasado por todas ellas. O lo hubiéramos paseado por todos los museos del planeta para que viera todas las obras creadas por el ser humano, o le hubiéramos dicho que se viera todos los programas de televisión que se han emitido para que supiera exactamente cuáles son los contenidos, le hubiéramos dado acceso a todas las plataformas para ver todos los documentales, todas las series, le hubiéramos dado acceso a Spotify para que escuchara todas las canciones, todos los podcasts, y le hubiéramos dado acceso a todas las imágenes que se han volcado en Internet. Bueno, pues eso es exactamente lo que hacen estos sistemas. Tienen ya metida, acumulada toda esa información. Es la mayor acumulación de conocimiento del ser humano nunca imaginada, trabajando en un mismo sistema. Y eso es lo que está dando lugar a todas esas herramientas que estamos viendo aparecer todos los días, como decía Felipe, en orden de 200, 300 diarias, que están alimentadas por estos sistemas. ¿Cómo funciona? Pues es muy fácil. Se meten todos esos datos, se entrena ese sistema de una manera al principio manual y llevado por humanos en ese entrenamiento para que al final lo que tengamos es una respuesta en términos de contenido generado por la IA. Los datos, que son la fuente, es que todos son datos. Un texto son datos, una imagen son datos, todo es absolutamente datos. Un objeto son datos, son parámetros. Cuando nosotros metemos datos y eso lo convertimos en código, ese código puede después volver a la forma que nosotros queramos que tenga. Y por tanto, lo que vamos a tener es que en función de lo que le pidamos, en función de cuál sea la solicitud, ese sistema lo que va a empezar es a coger esas capas de algoritmos para ver la predicción. Es un modelo estadístico, no es inteligente. Simplemente por estadística va a coger la respuesta más esperable, más adecuada. Pero eso sí, manejando 85.000 millones o 85 billones de operaciones por segundo, y por tanto nos va a dar una respuesta en la forma en que nosotros pidamos que sea la respuesta. La respuesta puede ser de cualquier tipo, de cualquier naturaleza. Llevado esto al mundo del marketing, lo que ha hecho es añadir cientos, miles de herramientas que de alguna forma no cambian la manera de hacer el marketing, no lo cambia, pero ayuda a hacer cada una de las pequeñas tareas que hay que hacer en el marketing. Es decir, estamos haciendo, tenemos para cada función, tenemos una herramienta, además que no necesitamos un técnico, no necesitamos un equipo de técnicos formados. Nosotros mismos podemos hacer cosas que tengan que ver con creación de contenido, creación de estrategia. Es decir, la facilidad de uso es precisamente una de las grandes ventajas. Una de las aplicaciones que prácticamente todos estamos utilizando es ser capaces de utilizar nuestro propio conocimiento. Yo el año pasado, en la Asociación de Anunciantes y en una charla para demostrar un poco las posibilidades que tenía, en 10 minutos pusimos en marcha toda una estrategia partiendo simplemente de una idea de negocio en la que conversando con el chat teníamos
un análisis de mercado, nos ayudaba a diseñar el producto e incluso a ponerle precio, nos daba la segmentación de a qué clientes teníamos que ir, nos daba datos de investigación sobre cuáles eran las prioridades de esos clientes, nos hacía descubrir los insights o motivaciones que tenían esas personas para contratar el producto, a elegir los canales, a crear los mensajes para llenar esos canales, a preparar emails, guiones, a ver o saber cuáles son los trámites administrativos que teníamos que seguir para poner en marcha ese negocio e incluso a saber y tener cubiertos los temas legales. 10 minutos de preguntas. ¿Qué quiere decir? Que si somos capaces de alimentar a esos sistemas, además no solo con en aquel momento lo que era ChatGPT puro, sino somos capaces de, en mi caso, por ejemplo, crear un chat fácil, con el de 20 euros, no hace falta irse más lejos, en donde yo vuelco todo lo que es mi conocimiento, el desarrollo de metodologías, artículos, notas técnicas, todos los vídeos, todos los libros, todo lo que yo he hecho está metido ahí. Lo que creo es realmente un doble, un avatar mío, en donde mi tarea, que antes era repetitiva para hacer un tema de formación o consultoría, ahora mismo simplemente le digo que me lo prepare y en cuestión de 5 minutos el tema está preparado. Simplemente es una ayuda brutal, es un asistente al que puedes preguntar 24 horas al día, no se molesta porque le preguntes las cosas 16 veces para que lo repita, es decir, es una manera de tener una especie de asistente potentísimo. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando hablamos de generar contenidos en el mundo publicitario, obviamente unos contenidos son internos, que tienen que ver con la creación de presentaciones o la creación de vídeos internos. Todo esto está dando lugar a herramientas que son capaces de hacerlos. O cuando queremos tener imágenes, pues hemos visto la imagen que ha creado DALL-E, pero si queremos tener más realismo y queremos realmente hacer una fotografía, lo que vamos a utilizar es, por ejemplo, Midjourney para utilizar parámetros de fotografía, parámetros de expertos profesionales en donde estamos dándole incluso el tipo de objetivo, el tipo de lente, el tipo de ISO, el tipo de película, y con eso inmediatamente nos está creando esa imagen. Y la imagen que estamos viendo tiene una calidad brutal. Prácticamente no es posible diferenciarlo de una fotografía real. Y cuando hablamos de vídeo, todos habréis visto este vídeo de Sora, de OpenAI. Hace un año, los vídeos que yo enseñé eran prácticamente un poco ridículos, Los gatos tenían manos de humanos y todavía no estaban afinados. Pero ahora mismo ya estamos, un año después, en un nivel de acabado en el que simplemente con estos prompts que estamos metiendo ahí, con esas instrucciones, el sistema es capaz de generar esas imágenes. Y además esas imágenes nosotros podemos editarlas, es decir, no hace falta que cada vez generemos una imagen, sino que somos capaces de decir, bueno, cuál es el prompt o cuál es la corrección, con un nivel de detalle de las caras de esa persona que no existe, que realmente en un año solo la evolución ha sido rapidísima. Y podemos hacer cosas que no existan. Y cuando le pedimos que invente y cruce jirafas con avestruces o con flamencos, pues también lo hace. O cuando le decimos que los cerdos vuelen, pues los cerdos vuelan. Es decir, somos capaces de desarrollar nuestra imaginación y de plasmarlo en lo que son imágenes, son vídeos. Todos hemos vivido, y los que hemos estado, yo he estado en 1000 procesos, porque 1000 son los anuncios de televisión que he podido desarrollar en mi vida profesional, en Coca-Cola, en Telefónica y demás, y hemos vivido la complejidad de las ediciones. Ahora mismo las ediciones pasan por simplemente dar instrucciones habladas o escritas y que con esas instrucciones lo que es un rodaje inicial que está hecho en un campo, una pradera de un parking, pues lo podamos convertir en un sitio maravilloso con castillos, con nubes o con hojas en el suelo. Y podemos seguir después con la imagen, es decir, no estamos editando simplemente el background y a partir de ahí estamos pudiendo manejar. Podemos incluso coger y una vez que tenemos un script, tenemos una idea relatada en texto, generar el storyboard, es decir, cómo va a ser, simplemente poniéndose ese texto, cómo va a ser la película. Y a partir de ahí podemos empezar a ver que esa película pues, tendrá secuencias, tendrá duraciones, tendrá diferentes ángulos, podemos optimizar mucho todo lo que es el proceso de producción. Y además podemos coger también
y crear desde la nada, simplemente como filmación de modelos humanos, pero llevado a avatares, pues podemos hacer que esa filmación de ese humano pueda trasladar todos los movimientos de forma automática y directa a ese avatar, a esa figura, a ese personaje, o podemos crear personajes y simplemente dándole instrucciones nos va a decir exactamente o va a hacer exactamente lo que nosotros queremos que haga. Es decir, todo esto son posibilidades. El trabajo de postproducción publicitaria, que realmente también es costoso y que es enorme, pues ahora mismo ya Adobe, con Firefly, es, digamos, el sistema más avanzado y que además están llegando a alianzas con todos los grandes sistemas de producción, en donde podemos ver que ya un rodaje hecho de una película en la edición se pueden fácilmente, muy fácilmente. Bajamos un poquito el volumen, por favor, del vídeo. De nuevo son instrucciones por texto. Es decir, si queremos que haya más diamantes en ese maletín que ya está rodado y que ya está en la película, automáticamente le vamos a pedir qué tipo de diamantes y eso ya se inserta sin más en la película. O si queremos ver que necesitamos cambiar o quitar cosas que ha habido en el rodaje, podemos elegir exactamente cuál es el objeto que nosotros queremos eliminar de esa parte que se ha rodado ya y automáticamente el sistema en cuestión de segundos es capaz de eliminarlo y puede eliminar carteles que haya y que no queramos que existen, o objetos que se han colado o modificaciones que queramos hacer. Podemos cambiar digamos, el dressing, el vestuario de los artistas, o podemos hacer que, en caso de que necesitemos menos tiempo, la creación de nuevo contenido que no está filmado, pero que de alguna forma ayuda. Bueno, y todo este sistema, además, está ya interactuando. Lo que está preparando Adobe es una interacción con Runway, con OpenAI, es decir, con Sora, para que todos los sistemas trabajen de una manera conjunta y podamos tener un mejor output. Esto lo habréis visto hace una semana, es un avatar, esta persona no existe, se ha creado con un sistema, se le ha dado un texto, se le ha puesto una voz y es una presentadora que en Telecinco pues, está ya ayudando a presentar un programa de televisión. Se puede hacer todo, se puede crear música, es decir, simplemente dando unas instrucciones podemos tener una música original. Y la música original, en este caso, simplemente qué tipo de estilo, qué tipo de instrumentos, qué tipo de ritmo, y con eso el sistema va a generar una música de fondo. E incluso ya, si no lo habéis probado, pero os recomiendo que este Suno ya ha ido más lejos. Yo no tengo conocimientos de composición, ni siquiera de escritura, no sé poner la letra de una canción. Pero si yo le cuento mi historia y yo le digo las referencias de música, yo le digo el estilo, yo le digo todo, automáticamente me va a generar una canción con instrumentación, con voces, con un autor que no existe, obviamente. ¡Hey! He hecho algo mal. Esta es una canción creada por el sistema. Si yo le pido que reconozca a Shazam, ningún resultado. No está registrada, no es ninguna canción que haya hecho nadie, ni se parece a nada de todo lo que está acumulado en los archivos de música. Por tanto, libre de uso de derechos. Esa es otra cuestión que luego ya habrá que resolver. En fin, en resumen, yo creo que lo más importante es que cualquier profesional vea esas oportunidades, lo vea como una oportunidad, como una
algo absolutamente positivo. Que tengamos en cuenta que hemos pasado de la importancia que era hacer trabajos manuales con nuestras manos, de la importancia del hacer, pasamos después a una época en lo que era importante eran esos expertos, ¿no?, que conocían ciertas materias y que de manera exclusiva tenemos que contar con ellos para que nos ayudaran. Es decir, el conocimiento realmente era lo que más valor tenía. Hoy el conocimiento está en nuestros bolsillos. Cualquiera de vosotros, cualquiera de nosotros, hablando de derecho, nosotros con un chat tenemos más conocimiento acumulado que el abogado más inteligente y listo del planeta. Otra cosa es que ese abogado tenga otras capacidades y, por supuesto, hay que tenerlas en cuenta. Porque ya hemos pasado del momento de conocer, que es el que tiene importancia, al momento de pensar. Es decir, la oportunidad y la gran noticia es que hoy en día todas estas herramientas están al servicio de gente que piense. Y gente que piensa quiere decir que hay que atreverse, no hay que dejar de pensar. Quizás lo hemos dejado un poquito atrofiado, esta capacidad. Igual que hemos atrofiado nuestra capacidad de orientación con el GPS, pues parece que habíamos atrofiado un poco esa capacidad de pensar y, por tanto, pensemos que ahora lo que tenemos son superpoderes, habilidades, conocimiento acumulado, pero tenemos esa capacidad de pensar. Y si hablamos del mundo publicitario, si hay algo que distingue al mundo publicitario es el pensamiento creativo. No estoy hablando solo de la creatividad. Este sistema ya es creativo y nos lo ha demostrado haciendo una foto que nos podía haber hecho un creativo. Estoy hablando del pensamiento creativo y yo creo que eso es el gran activo que tiene la industria publicitaria. Precisamente estamos en un momento en donde están apareciendo cosas. Para mí la crisis es ese momento en el que lo nuevo está naciendo pero no acaba de nacer y lo viejo está muriendo pero no acaba de morir. ¿Vale? Entonces estamos en esa crisis y cuando hay crisis, realmente la imaginación, el don que tenemos los seres humanos y que todavía no tiene la máquina, que todavía no tiene el sistema y que yo creo que va a tardar en tener, la imaginación sigue siendo el gran activo de las personas, de las agencias y toda la industria publicitaria. La imaginación para aplicar soluciones con todas las herramientas que hay a nuestra disposición. Lo que hay que saber es que esas herramientas las tenemos que tener y tenemos que conocerlas. Por tanto, aprovechar las herramientas, utilizar vuestra imaginación y yo creo que a partir de aquí son todo buenas noticias y buenas posibilidades. Muchas gracias.